Los que estáis sentados con ordenador, si no lo tenéis ya, por si no os lo dijeron, si podéis descargar la encíclica Laudato Si, porque la vamos a trabajar dentro de un rato, ¿vale? Y si la tenéis ya descargada, pues vamos adelantando trabajo. ¿Queréis que empecemos? ¿Empezamos? Vale, pues empezamos, ¿no? Memo, buenos días a todos y a todas. Bueno, la sesión de hoy, que es la última del seminario, para la mayoría de los presentes y de los conectados, va a ser parecida a las anteriores, con alguna modificación. Y lo haremos como podamos, digamos, a medida que se incorpore gente, pues esto. Entonces, como decíamos ayer, hay una parte que me habría gustado tratar de antropología ignaciana que no la he tratado porque iba a ocupar la sesión de hoy también, y hablar solo de antropología dentro de las materias de ARU pues me parecía menos recomendable que por lo menos recoger antropología y otra que he elegido por el valor que creo que tiene también en las universidades jesuitas, que es la ecología y demás, ¿vale? Entonces esa es la razón. Bueno, para suplir la no consideración en el aula del seminario del tema de la antropología ignaciana, os sugerí que leyerais un artículo ayer o los días anteriores, pero parece que el artículo no os ha llegado, aunque yo entendí aquí en el aula. Sí llegó, entonces, pues lo aclaramos. ¿Tuviste acceso a él? ¿El de tu autoría? No. José Ramón Busto es el autor. A ver, este artículo es... Este artículo, la antropología teológica ignaciana. No os ha llegado, ¿verdad? Bueno, yo ayer entendí aquí que os lo habían hecho llegar para que lo pudierais leer. No pasa nada porque como buenos estudiantes lo podéis hacer después, ¿eh? Y entonces, en este momento... Hola, Mónica. En este momento, no sé cómo se llama Alberto el que ha ido. Juan Carlos, que lo tiene, y parece que lo tiene aquí en la Ibero, y que lo tiene a disposición escaneado, vamos a ver si se cumple todo esto, pues nos lo va a traer. Vale, entonces, sí que os pido, por favor, que en el momento que queráis, que leáis este artículo. Este artículo del profesor Busto Saiz, profesor de comillas durante muchos años, que forma parte de un libro que son reflexiones sobre antropología ignaciana, muy amplio, ¿verdad? Y solo os he pedido que leáis el articulito, ¿vale? Que son conceptos de antropología ignaciana que creo que os pueden servir para la materia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso os lo dejo. Ahora cuando venga Juan Carlos vemos cómo proceder y que os lo hagan llegar lo antes posible y así lo facilitamos para todos. Hola, Mariana. Hola, Héctor. Bueno, todos, casi todos. El tuyo es Loreto. Si no, sabía que era Lorena, pero lo he hecho a propósito. Bueno, vale, entonces, sí que os decía que una parte de la sesión de hoy va a ser recoger algo de la antropología ignaciana en dos conceptos que están menos desarrollados por el profesor Busto en su artículo, pero que utilizáis mucho en el ARU, que son discernimiento y magis, por lo que yo he leído, ¿no? Entonces, no es una clase de espiritualidad, que además yo tendría el honor de invitar a expertos de espiritualidad a que la dieran, pero sí queremos simplemente recoger qué es una cosa y qué es otra, por si os ayuda, porque veo que lo utilizáis mucho en ARU, en las asignaturas, sobre todo las que tienen que ver con esto, y un poco también en el horizonte de ARU, ¿vale? Bueno, con eso cerraríamos la parte de antropología cristiana ignaciana, ¿vale? El tiempo que nos lleve, que creo que no será mucho. Y pasaríamos a la última parte, que es la ecología integral. Y lo que vamos a tratar de hacer es una lectura guiada de Laudato Si. Una lectura guiada entre comillas, porque no vamos a leer toda la encíclica, punto primero, porque voy a recoger en la presentación algunos elementos de la encíclica relevantes que presentaremos a continuación, y lo que sí vamos a hacer es, con esos flashes que yo os ponga,
y con los números que tengamos, leer aquí algunos de esos números, y para que no sea una mera lectura, que yo diga un flash, por ejemplo, la importancia que da Laudato Si al diálogo. Por ejemplo, la importancia que da Laudato Si a la ecología en relación con los descartados. Bueno, pues leemos eso, y lo que se puede hacer también es, a raíz de la lectura, hacer alguna reflexión ad hoc que tenga que ver con lo que hacemos. ¿Me explico? Bueno, nos distribuiremos el tiempo en función de lo que vamos haciendo. Y luego, me gustaría hacer algo de trabajo también personal como otros días, y sí que a lo mejor en el grupo grande, que ayer fue muy enriquecedora las aportaciones sobre antropología, pero a lo mejor hoy, como es el último día, hacer una ronda final sobre los 4 días de seminario. De hecho, ayer os anticipé ya de alguna manera esto, cuando os propuse, no os lo voy a preguntar hoy, aunque dije empezaremos así la cosa, pero como hemos cambiado un poquito el plan, pues lo modificamos, que pudiéramos ir enlazando algunos de los elementos que han salido estos días, ¿verdad? Eso se trataría al final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir procediendo en función de lo que vamos diciendo. A las 11 pararemos, porque creo que el padre Fernando ha traído unas galletas muy buenas para el café hoy, ¿no? Y entonces... Los trajiste, José Luis. Padre Fernando. Ayer prometieron manzanas que nunca llegaron. No llegaron, manzanas tampoco. Y costillitas. A ver. De acuerdo, entonces sí que cortamos a las 11 y en función de esto vamos procediendo. ¿Os parece que procedamos así? Sí. Bueno, pues vamos entonces con... vosotros tenéis una materia en el ARU, la persona en su entorno socioambiental, ¿verdad? Y ahí encaja, pero también encaja, por lo que he ido yo leyendo, en otros ámbitos de ARU donde citáis continuamente el discernimiento. ¿Puedes pasar, Alberto, por favor? Bueno, lo que estoy diciendo, que lo reproducimos con este esquema, ya no me paro más. Adelante. Lo mismo, esto es adelante, es lo mismo con otra imagen. Bueno, lo llamo la potencia del discernimiento. Y me parece que son 5 diapositivas muy breves. Son muy breves. Juan Carlos, ¿lo encontraste o no lo encontraste? No, pero está en la biblioteca. Ah, fenomenal. Un momentito. Muy bien. Gracias. Son 5 frases sobre las mociones de las que habla San Ignacio, que son las que hay que discernir. Cuando se habla de discernimiento en clave ignaciana, otra cosa es que utilicemos el término discernimiento o discernir en su etimología, que es deliberar, decidir, separar, pero me voy a referir al discernimiento de espíritus, desde la óptica ignaciana. Y voy a daros, es muy breve, porque como decía, no es una clase de discernimiento, pero voy a hablar solo de las mociones y de los pozos que dejan las mociones, porque solo San Ignacio de Loyola dice que hay que fijarse en las mociones y en los pozos, nada más, ¿no? Y a veces decimos, vamos a discernir si hacemos esto o lo otro. Si me compro un coche o no me compro un coche. Si hago esto, no. Eso se llama decidir, o deliberar. Pero discernir es seguir la pista a los movimientos, mociones son movimientos, que nos vienen de fuera hacia adentro, a través de toda nuestra persona, como voy a poner ahora en una diapositiva. Seguirles la pista y seguirles la pista tal y como dice San Ignacio que funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente el discernimiento ignaciano es un discernimiento de espíritus espiritual. Quien no es cristiano o cristiana, quien no se abre al espíritu no puede discernir. Pues en pura teoría no. Otra cosa es que puede haber adaptaciones del discernimiento ignaciano a ese otro tipo de acciones, ¿verdad? Pero en pura teoría el discernimiento de San Ignacio tiene que ver con la acción del espíritu en nosotros. Y el espíritu es el que actúa en nuestro mundo en nombre de Dios, Padre y de Hijo. Nosotros los cristianos creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Nos dirigimos al Dios Padre como el otro por antonomasia,
seguimos a Jesucristo, al que ya no vemos, y vivimos en el Espíritu que nos orienta, nos guía y nos defiende, como se dice en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Alberto, primera diapositiva. Bien. Desde el punto de vista antropológico, San Ignacio tiene una antropología, y la podéis leer en el artículo de Busto, que no dice lo mismo que lo que digo yo, O sea que por eso yo quiero recoger esto viendo lo que plantea Busto en su artículo, ¿no? La antropología de Ignacio es una estructura abierta. En nuestra razón, en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, por lo tanto, la razón, la imaginación, que nos funcionan, nuestra fantasía, actúan energías externas a él, que son las mociones. Nos entran por la razón, por la imaginación, por la fantasía. Fijaos que no pongo la voluntad, que con la voluntad decidimos, ¿verdad? Un buen discernimiento de los espíritus nos ayudará a tomar una buena decisión. He discernido y he decidido. Muy bien, he seguido la pista a las mociones y he decidido. El padre Héctor, ¿qué puede decidir si sigue al espíritu? Ah, yo creí que era volver a España, porque estuvimos muy a gusto 5 años en España y creí que iba a darme el placer de decir, vuelvo a España otros 5 años, ¿vale? Con mucho gusto. He discernido y decido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedarnos en la primera parte. En nuestra estructura antropológica, todos desarrollamos mucho la razón, no sé si más o menos, y ahora depende, podemos decir, los jóvenes ahora razonan más o menos, o viven más desde la fantasía o desde la imaginación. No sé si hemos o no desarrollado mucho la imaginación, pero es un elemento antropológico que nos ayuda mucho a entender la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, de fuera a adentro nos vienen pensamientos, emociones, continuamente. Mariano. Espera, perdona, el micrófono, porque si no... gracias, Mónica. Si no, no nos escuchan los... ¿Qué ha aprendido? Sí, sí. Gracias. ¿Cómo puedo distinguir yo la fantasía de la imaginación? Yo bajo el efecto de algunas sustancias puedo ver cosas maravillosas, pero no sé si es mi imaginación la que está actuando. Vale. Un poquito de LSD, un poquito de cocaína. No, a ver. No hablaríamos de eso. La fantasía, la imaginación. ¿Quién se ha imaginado recientemente algo? ¿Quién nos pone un ejemplo? ¿Cómo te llamabas? Perdona. Valeria. Ah, es su micrófono. Perdón, pensé que solo era para que todos levantáramos la mano. Ah, si quieres le pasas al micrófono a alguien. Pero imaginado, pues nada, yo siempre me imagino un futuro sustentable, ¿no? Un futuro sustentable. José Luis, ¿tú qué te has imaginado? No, yo más que imaginar, quería hacer otra pregunta. Bueno, vamos de una en una. De todas formas, estamos empezando con las nociones de discernimiento. Os veo alumnos muy aventajados, Ya la imaginación. ¿A qué nos ayuda la imaginación? Alguna vez hemos puesto en funcionamiento la imaginación, ¿no? Carlos. Perdón, ajustad el micrófono porque si no, no nos siguen los... Ayuda a crear la realidad. Imagino algo que yo deseo y me ayuda a dirigirme Eso a es. conseguir. Fíjate, la imaginación y el deseo. Imaginación y el deseo. Me imagino, ¿verdad? Y el deseo. La fantasía es algo parecido a la imaginación, O sea, en España a lo mejor, en español a lo mejor, la fantasía puede tener que ver con algo irreal y lógico. En otros idiomas, por ejemplo el alemán utiliza el verbo fantasieren y es mucho de acercarse a la realidad, sería muy cercano a la imaginación y poniendo también en fuerza el deseo. Me acerco a la realidad deseando algo, ¿de acuerdo?
Es un poco distinto, pero vamos a darlas por parecido, ¿eh? O sea, que no tiene que ver fantasía con sustancias alucinógenas o con otras cosas, ¿vale? Sino que somos razón, imaginación y somos además decisión, ¿verdad? Fijaos que aquí he sacado lo volitivo, ¿eh? Carlos, micrófono, por favor, a tu izquierda. Es una pregunta aquí que es, ¿en qué sentido se definen las mociones, o sea, los pensamientos como energías externas al ser humano? Externas son como movimientos que nos vienen de fuera, como ideas que nos vienen de fuera. Y tú las formulas cuando utilizas la imaginación. A lo mejor lo que nos parece es que nos damos más cuenta. Tú decías que te imaginas algo que luego deseas. Lo que te imaginas te puede haber venido de fuera de la realidad, ¿verdad? Te puede haber venido. Te interpela. ¿Por qué? Porque has visto un paisaje. Yo deseo que la vida sea sostenible para todos, eso es. Y lo que me provoca esa reacción de mi imaginación es, por a lo mejor, pues ver un panorama, ver una fotografía, leer. Entonces, es un movimiento muy rápido, porque las emociones no las creamos nosotros. Lo que nosotros actuamos es en la razón, la fantasía, la imaginación. ¿Tú cómo das respuesta? A veces podemos pensar que con la razón es más fácil, ¿verdad? Porque tú escuchas una frase en el debate de ayer sobre antropología, o lees un libro sobre Hegel en alemán, y eso también te produce algo que te entra por la razón. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento es muy rápido, pero las cosas nos vienen mucho de fuera, Una persona nos puede producir una emoción, ¿verdad? Una emoción, un encuentro con una persona. Y el movimiento es muy rápido, y por eso el discernimiento, lo que propone San Ignacio es aprender en la metodología, entrenarse para ponerlo en práctica. ¿Vale? José Luis, micrófono. No, yo tenía que ver con esto que preguntaba Carlos, y me pregunto si emoción y pensamiento son equivalentes, en el sentido de que la emoción la produce un estímulo externo, pero no es en sí mismo ese estímulo. Es decir, yo me encuentro con una persona, esa persona no es la emoción. Lo que es la respuesta que yo puedo dar de gusto, de cariño, el sentimiento que experimento al encontrarla. Y en ese sentido yo creo que sí hay como una diferencia entre lo que es propiamente algo externo y el pensamiento, la forma en la que yo proceso. Vale, si queréis quitar pensamiento, lo quitamos, yo lo ponía por si ayudaba. Más bien lo que me confundí un poco era el tema de lo externo, porque lo que llega de fuera es más bien el estímulo, la persona, no solo la el víbora estímulo, que hace que yo reaccione. No solo el estímulo. Tú te encuentras con una persona que te transmite amor y no es un estímulo. La emoción que te traduce es a que tú ames. Tú ves un paisaje bonito y te entra por la imaginación, te puede entrar algo que es, lo voy a decir en forma de pregunta, ¿qué paisaje tan bonito, ojalá todos lo podrían disfrutar todos? Porque ahora vamos a decir que esas emociones nos pueden conducir hacia el bien o hacia el mal. Porque hay personas, nos encontramos con una persona con la que nos desencontramos, tenemos un desencuentro, y la emoción que nos viene es de rechazo, por ejemplo, de decirle alguna de llamarle lo que nos gustaría llamarle, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, las emociones que nos vienen de fuera nos invitan a responder, y lo que tenemos que hacer es estar atentos si esas emociones nos pueden llevar hacia el bien o hacia el mal. Porque un encuentro con una persona te puede llevar hacia el amor, pero te puede llevar hacia el desamor, te puede llevar hacia la violencia. Dices, eso es muy fácil de distinguir, o no,
Porque a veces, y aquí no vamos a entrar en una distinción muy exacta de todas las mociones, pero a veces mociones que aparentemente nos llevan al bien, porque se nos presentan como tal, nos están llevando al mal. Y a la inversa, que aparentemente nos llevan al mal, y ahí San Ignacio también es un maestro. Hay que estar atentos, que a veces se nos presentan de otra manera. ¿Me explico? Vale, ¿tú querías preguntar? Bueno, escuchándote me hizo pensar en los conceptos de transferencia y contratransferencia en psicoanálisis. Cuando ves a alguien, lo que te transmite o lo que te hace sentir, que puede ser positivo o negativo, genera una contratransferencia. Entonces hay un despertar y una respuesta a eso que te motiva, ¿no? Eso es. Gracias, Lorena. No os voy a obligar, tampoco a Mariano, a que lo digáis en altavoz, pero podéis decir que yo en estos días os he producido emociones desde el día que llegué. Distintas, seguro. Si queréis hacer el ejercicio, anotadlas. ¿Entendemos mejor de qué se trata con emociones? Desde el día que yo me presenté aquí, el primer día estuve ahí de pie. Segundo, ya cogí el micrófono. Ayer me senté un rato. Y luego he ido diciendo cosas, me he ido moviendo, hay lenguaje corporal que yo entiendo que lo manejo, pero a veces no lo manejo, etc. Os he producido emociones muy distintas. ¿Vale con esto? Por si nos ayuda. ¿Seguro? Y os han entrado por la cabeza. Este señor es un intelectual, no hay quien le entienda, por ejemplo, ¿no? Puede haber pasado eso. Si hubiera estado aquí, venga a utilizar palabras anglosajonas o alemanas todo el tiempo, pues dirían, qué señor, ¿verdad? O este señor, ¿me explico? Todo el tiempo se ha estado produciendo emociones en un seminario. Salimos del seminario, miramos la realidad, nos encontramos con personas. ¿Está entendido de qué se trata? Y es verdad que esto es muy circular, lo que ahora tú decías, Lorena, ¿no? Muy circular, porque nos entra la emoción y nos sale la percepción, ¿vale? Bueno, primer punto. Segundo punto, puedes pasar, Alberto. Esas emociones que vienen de fuera actúan con fuerza en la persona, tanto en su mundo racional como en el afectivo, moviéndola. Actúan en nuestro mundo racional y afectivo. Nos entran por la imaginación, por los sentidos. No sé si estáis más o menos familiarizados o acostumbrados a utilizar los sentidos, pero por ejemplo la espiritualidad ignaciana, en mi opinión, y sigo a algunos maestros, no todo el mundo estaría de acuerdo con esto, pero es una espiritualidad muy centrada en los sentidos. Lo que vemos nos hace actuar. El sentido del olfato. Cuando vamos a un sitio, imaginaos que vamos a trabajar a un hospital de ancianos, a un hospital de personas dependientes, a un hospital de enfermos mentales, y el olor del hospital suele ser llamativo, ¿verdad? El olor nos puede hacer rechazar y decir, ya no vengamos aquí, o nos puede hacer decir, quiero trabajar por estas personas, sabiendo que aquí no huele bien, ¿de acuerdo? Y lo que vemos, lo que escuchamos, pues os podéis decir, es usted el peor profesor que hemos tenido en la historia de la Ibero. Pues yo esto lo escucho, y en función de cómo mi sentido de la escucha esté entrenado, puedo decir, pues vosotros sois los peores estudiantes que he tenido en mi vida, y he tenido muchos, mi primera reacción. Puedo decir, me entra por aquí y me sale por aquí, me voy a tomar unas galletas. O puedo decir, pues la verdad es que tenéis razón, la verdad es que tenéis razón. ¿Me podéis decir en qué lo habéis notado? Fijaos que 3 reacciones distintas. Entonces el peor profesor y digo, vosotros sois los peores estudiantes, me da igual. O, pues es verdad, díganme ustedes o decidme por qué esto. En los sentidos, bueno. Esto lo decía, el mundo racional, el mundo afectivo, y nos mueven. Las emociones nos llevan hacia el amor, hacia el odio, hacia la cercanía, hacia la separación, hacia la duda, ¿me paro? Hacia la sospecha, no me fío, hacia la desconfianza. Nos están moviendo continuamente. Que nos demos cuenta más o menos, esta es otra cuestión, ¿verdad?
quien está muy ejercitado en el discernimiento de espíritus le sale así. Pero esto hay que cultivarlo, no es que uno lo aprende en un libro, lo cuento aquí y ya está, sino que se ejercita, ¿verdad? Pero esto también se olvida, ¿vale? Son precisamente las emociones las que han de ser discernidas, por ser las que conducen nuestra conducta. Hay que ver si esos movimientos hacia dónde nos llevan. Y San Ignacio, como vamos a decir a la continuación, dirá que una clave importante para ver, para discernir es, primero ver hacia dónde nos conducen y luego ver qué pozo, ¿utilicéis la palabra pozo por aquí? No, bueno, porque yo lo he escrito ahí. ¿Alguien entiende qué pozo dejan en nosotros las emociones, esta expresión? ¿Alguien la entiende? ¿Qué huella? El pozo, nosotros decimos, por ejemplo, el pozo del café. Cuando haces café, los pozos del café. ¿Cómo lo decís aquí? La borra. ¿Y aquí en México? El asiento del café. El asiento. La borra, yo no lo he oído nunca, la borra. La borra. El pozo. El pozo es las mociones, vemos hacia dónde nos llevan y luego qué dejan en nosotros. Alegría, tristeza, desencanto. San Ignacio habla de consolación, desolación. Consolación es alegría, normalmente desolación es tristeza, desencanto. Que dejan en nosotros ese pozo, duda, desconfianza, y hay que seguir la pista. ¿Hacia dónde puede llevarnos esto? ¿Y qué queda en nosotros? Fijaos que no solo es un ejercicio de, voy a usar la palabra pozo, ya que la entendéis como va a aparecer aquí, el pozo, sino también la dirección. Porque solo mirar el pozo puede tener el peligro de volvernos muy voy a ver qué me pasa, si estoy triste, si no estoy triste, qué mal estoy hoy. Una cosa es que yo tenga un bajón de tristeza por algo, pero no esté todo el día diciendo qué tristeza. ¿Hacia dónde me llevan? Y ojo, aquí insisto, no voy a extenderme más porque solo quiero daros unas nociones, pero a veces se nos pueden presentar mociones que aparentemente nos llevan hacia el bien y nos están llevando hacia el mal. Como hay personas que se nos presentan aparentemente, como decimos, con buenas intenciones. Vengo a trabajar contigo y vamos a preparar un curso y un paper y tal y cual, y luego al final me quedo yo con la autoridad del paper y te friego, ¿verdad? Fíjate qué bien, qué buena intención tuvo, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos porque hemos sacado esta idea y luego al final me he quedado, pongo ejemplos del mundo universitario porque es un mundo donde el discernimiento habría que aplicarlo muchísimo. Hablo de un paper, pues si hablo de cargos, vengo a ver al director del ARU a decirle que soy un gran fichaje para el ARU. Y lo que quiero es desbancarle. Y él hasta dentro de 3 meses no se ha dado cuenta que vengo a desbancarle, ¿no? Encubiertas, que se visten de seda, pero son, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, son precisamente las mociones las que han de ser discernidas. Pasas, Alberto, por favor. Ignacio distingue, ya lo hemos dicho, entre las buenas, que provocan ánimo y consuelo, dinamizan nuestro amor, nos dirigen hacia el bien y nos unen a Dios, y las malas, que conviene lanzar o rechazar, pues provocan inquietud y tristeza y nos orientan al mal. Puede parecer muy simple esta categorización entre buenas y malas, y como digo, luego están muy entrelazadas, y hay que ser muy hábil. El discernimiento está lejos de la decisión por impulsos. Quien decide por impulsos no discierne, me atrevo a decir eso. Porque por impulsos es muy rápido, Si ahora vosotros, si yo os provoco una moción, puede decir José Luis, como es el peor profesor de esto, me voy de un impulso fuera. No le aguanto a este señor. Le dicen, calma, que está a lo mejor por venir. Y se fía, ¿verdad? Entonces, discernimiento e impulsos y decisiones por impulsos están muy reñidos. El discernimiento es lento en ese sentido. ¿Hacia dónde me conducen? Hacia el bien y hacia el mal. Y ahora vamos a pasar, Alberto, cuando puedas, lo de los pozos. Ahora bien,
Ignacio afirma que el discernimiento se realiza completamente si nos acercamos a los pozos que dejan en nosotros los pensamientos, emociones. Ya lo he ido anticipando, ¿vale? Como veis, son mociones hacia dónde nos conducen, seguir su pista y ver los pozos que dejan, ¿eh? Y la última, perdonad, Alberto, la última. Importante y necesario es pues entender el discernimiento no como un momento puntual, sino como un proceso lento, personal y pasivo. Cuando digo pasivo es muy receptivo, ¿eh? La pasividad es una acción, es una acción, no es no hacer nada. La pasividad es recibir mucho, ¿eh? Hay gente, por ejemplo, que le toca vivir la pasividad de la tercera edad y se enfada porque dice, yo ya no valgo para nada, al revés. Esto es muy fácil dar consejos de esto, ¿eh? O sea que damos muchos consejos, pero al revés. Estás en una época donde puedes recibir mucho, ¿vale? Entonces, cuando pongo pasividad no es cruzarse de brazos, sino recibir, ¿vale? En el que poder distinguir, conocer y caracterizar las emociones y, por otra, los pozos que en ellas quedan. Hay que ver qué me viene de fuera y a dónde me lleva y qué deja en mí eso. Y por eso digo que es un proceso lento, ¿eh? La rapidez, ¿eh? Esto no es discernimiento, es otra cosa, que es válida también, ¿eh? O sea, no, ¿de acuerdo? Y solo un buen discernimiento nos podrá ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Vale? Creo que es la última, Alberto, si no me equivoco. Sí, vale. Como veis, una introducción muy sencilla. He dicho que solo quería decir lo fundamental del discernimiento. ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna reacción? ¿Hay algo que completar? No, muchísimas gracias. A veces al comentar estas cosas con otros o para mí mismo en todo caso, pues se habla de que este discernimiento camina desde estas alternativas sí y solo sí en un clima de oración, de suerte que pues podamos poner en las manos de Dios lo que vamos separando, lo que vamos escogiendo de la mano de Dios. Bueno, total, ese elemento quisiera subrayarlo, porque es muy fácil engañarnos, es muy fácil caminar en una dirección que no necesariamente es lo que Dios tiene para nosotros a partir de la propuesta cristiana, la alternativa cristiana, etcétera. Cierto, ¿eh? Decíamos al principio que cuando hablamos de discernimiento hablamos de espíritus y por tanto en esta clave, ¿eh? Primero, en esa clave de relación con Dios, y también el discernimiento tiene que ser muy contrastado con otras personas, ¿eh? Porque dice, es que he discernido esto y lo tengo muy claro, o no, ¿eh? Incluso gente que está muy entrenada, pues contrasta mucho, pregunta, esto parece que, y con quien contrastes te irá preguntando, ¿estás contento? ¿Estás triste? ¿Dudas? ¿Tienes desconfianza sobre los pozos? ¿Te notas que estás actuando con caridad a pesar de que te gustaría dar a alguien esto? Y dice, resulta que parece que se están dando los elementos en que el espíritu te está llevando por aquí, ¿de acuerdo? Entonces el contraste siempre es muy bueno. No quiere decir con esto que cada día tengamos que contrastar todo, porque si no nos volvemos locos, pero se disciernen los grandes movimientos en la vida, en el fondo, en las grandes cosas, ¿no? ¿Quieres intervenir, Héctor? Lo que decías hace un momento, pues que discernir es para como cosas importantes, relevantes, ¿no? No si voy a comprar una marca de camisa u otra, o lo que mencionaste al principio, si voy a comprar un tipo de coche u otro, sino que son cosas que atañen a la vida y que te suponen también pues poner en movimiento tu vida interior, ¿no? Exactamente. Los jesuitas cometemos muchos errores con el discernimiento. Y cuando somos, yo ahora ya no soy joven, cuando somos jóvenes, pero también cometo el mismo, ¿no? Discernimos si en una comunidad compramos un chocolate más caro o más barato. Si compramos un brandy mejor o un brandy peor. Pero si a todos nos gusta el brandy bueno, pues compre usted el bueno, a lo mejor no te lo tiene todos los días. Pero ¿para qué me compra chocolate malo si no lo...? Y andamos con esas pendejadas, como decís aquí, ¿no? Eso no hay que...
Eso no hay que discernirlo, ¿verdad? Son cuestiones importantes. Otra cosa es que quien discierne también se entrena a cosas de la vida diaria, pues decidirlas con libertad. Es decir, mira, al fin y al cabo, ¿que te parece que porque tenemos chocolate más barato somos más pobres? Pues allá tú. No tiene nada que ver con la pobreza, pero allá tú. No voy a hacer problema de eso. Alguien que discierne bien dice, aquí no hay que discernir nada, pero mira, no voy a pelearme por eso. Pues comprar chocolate más barato, como tú mandas y llevas el dinero, pues te dejo que te realices así. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar el micrófono? Sí. Se va a acabar la pila. Vale, perdón. Gracias. Vale. ¿Alguna intervención más sobre esto? Porque pasaríamos al Magis. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles serían indicadores después de que tomé una decisión y la llevé a la acción de que efectivamente actué guiado por el buen espíritu y no me dejé llevar por estos engaños? San Ignacio dice que los indicadores son aumento de fe, esperanza y caridad, ni más ni menos, las virtudes. Si mi vida es más creyente, si mi vida es más esperanzada, no significa que no tenga penas o que no tenga tristezas, ¿eh? Y si mi vida es más caritativa, serían los criterios, para decir, como yo os decía antes, usted cuando contrastas con alguien te preguntan, ¿estás triste? ¿Estás alegre? ¿Eres más caritativo o eres menos caritativo? Sí, resulta que tenía ganas de dar un puntapié a esta persona, pero le he dado un abrazo. No la quiero, pero le he dado un abrazo. Pero está muy bien eso. Entonces, un aumento de fe o de esperanza, o una disminución. Y luego, esto ya es una opinión más personal, ¿no? La capacidad, esto no lo dice así San Ignacio, pero esto yo lo creo. La capacidad de que estos elementos de fe y esperanza y caridad también se den en situaciones donde uno no tiene claridad del todo. O sea, porque aquí parece que todo funciona muy bien, ¿verdad? Que si uno discierne bien la emoción, hacia dónde me lleva, y el pozo, pues entonces mi fe es más clara. A veces mi fe es más activa y más generosa en medio de la falta de claridad, o mi caridad, ¿de acuerdo? O sea, no hay que unir una cosa con la otra. No significa que el aumento de fe y esperanza y caridad me quite el horizonte, que a veces puede ser pues oscuro, de niebla, no sé si aquí hay muchas o pocas nieblas, de dudas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna intervención más? Adelante. Es una cosa rapidísima. Lo mencionaste como muy rápidamente, pero bueno, a mí me parece como importante también, y es el hecho de que con alguna frecuencia, no sé si bastante o no, aparece en nosotros, en nosotras esta tristeza, bueno, que podemos conectarla o no con la desolación más directamente, etcétera, pero esa tristeza eventualmente nos está diciendo, esto que estás haciendo está mal. Es en la terminología aquella tradicional en el catecismo, el remordimiento de conciencia, el sentirme mal, etcétera, me está diciendo, estos aspectos no están caminando, estas situaciones no tendrían por qué darse. Y no es precisamente un sentimiento de alegría y de etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, y esa situación nos permite brincar. O a la inversa, lo que tú decías, me puedo sentir muy contento, muy a gusto y estoy actuando mal. Estoy haciendo las cosas mal, aunque yo, pues bueno, tenga esta alegría transitoria o mucho más larga a lo largo de los años, de los meses, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Alguna intervención más? ¿Algo que no esté claro? Son unas nociones básicas, ¿eh? A Mariano le podéis pasar a alguien el micrófono. Ah, no hay más que este. El otro está con las pilas. Está cargándose la Voy por allá. Ahora, si el micrófono no va a Mariano, Mariano puede ir al micrófono. A mí me parece que entonces las nociones me hacen dialogar con la realidad, me hacen entender lo que está pasando. Pero a mí me preocupa mucho esto del discernimiento en términos de lo que nuestros estudiantes hacen. Voy a explicármelo con dos ejemplos. Muchos de nuestros estudiantes duermen poco. Cuando se está terminando el semestre, algunos tienen problemas de ansiedad y hacen algo que creo que hace mucha gente,
De pronto se toman un café cargado, de pronto se toman un Red Bull, de pronto se meten algunas pastillitas, de pronto consumen cosas para estar físicamente bien, tranquilos. Y conozco mucha gente que hace eso en el trabajo, gente que toma pastillas para no dormir, para terminar el trabajo, que consume cosas para darse un levantón, etcétera. Red Bull te da alas y un montón de cosas. Esa realidad que nos está promoviendo el consumo de sustancias, si hace que nuestro discernimiento caiga en lo que estaba diciendo el padre Fernando. De pronto nos sentimos bien y parece que estamos haciendo bien las cosas, pero vamos muy mal, vamos de mal en peor y terminamos volviéndonos adictos a no sé cuántas cosas. A mí sí me preocupa mucho y yo hablo con mis alumnos, yo toco este tema en todos los grupos, porque siempre llego y pregunto directamente, ¿quiénes de ustedes fuman, toman alcohol, consumen marihuana u otras cosas? Y más de la mitad del grupo levanta la mano. Entonces a mí sí me preocupa mucho esto, porque tenemos que hacer algo para que ellos se den cuenta de que las decisiones que están tomando no los están llevando por un buen camino. A mí me preocupa. Gracias. A ver, vamos a ver. ¿Querías intervenir, Lorena? Vale, un momento. A ver, lo que decías tú, Mariano, y lo que decía Fernando, que a veces las mociones nos llevan al mal, en apariencia de bien. Pero eso no solo es por tomar sustancias, por otras razones. Por lo tanto, yo no reduciría el tema del discernimiento a dificultades que pueda tener el ejercicio del discernimiento a tomar sustancias o a beber o a fumar o lo que sea, ¿de acuerdo? Porque hay otras cosas, aparentemente personas que son muy sanas en su vida, pues no saben discernir y no van hacia el bien, ¿de acuerdo? Entonces no lo reduciría solo como un peligro para el discernimiento. Segundo, esa cuestión que tú tratas con los jóvenes tiene que ver con toda su vida, y el discernimiento es otra cosa. El discernimiento, estamos intentando presentar que el discernimiento tiene que ver con el espíritu primero, porque puede haber jóvenes que no crean en el espíritu y, por eso decía al principio, el discernimiento de espíritus se puede traducir a otras categorías, que pueden ayudar a tomar buenas decisiones. Pero habrá que ver que a lo mejor en vez de hablar del espíritu, habrá que decirles a los jóvenes, escucha más a tus familiares, a tus maestros, a la hora de decidir, y traduzco el discernimiento. Yo, evidentemente, a los jóvenes hay que entrenarles en el discernimiento, pero insistía al principio que es un discernimiento de espíritus cristianos, de los que creemos en Dios Padre, Hijo y el Espíritu, que no está cerrado a los otros, pero desde luego, quien no esté familiarizado con una terminología cristiana, todo esto que hemos dicho, yo he perdido el tiempo. No, perdón, no he perdido el tiempo, lo he ganado, como diría Nucho Ordine. Pero realmente podrá haber dicho, es que no he entendido nada de lo que usted está diciendo, y no porque no entienda su castellano. ¿De acuerdo? Lorena, tienes el micrófono. Bueno, me parece que habría que enseñarlos a discernir antes de consumir, ¿no? Digo, evidentemente el consumo de cualquier sustancia tiene que ver, es multifactorial, ¿no? Pero nuestro eje sería poner la semilla del discernimiento para antes de cualquier acción. Y ayer, después de aquí, me fui a un curso de docentes sobre el burnout y asociándolo con lo que decíamos aquí sobre la calidad y no la cantidad, puede ser que en la medida en que nosotros como docentes nos hacemos responsables de darles calidad, aunque no sea mucho, pero lo que les enseñemos sea muy profundo y les enseñemos a discernir, evitamos que lleguen a ese desgaste y evitamos que nosotros lleguemos a ese desgaste para tener que consumir algo que nos haga rendir, aunque con mala calidad en los resultados, ¿no? Entonces yo creo que sería como preventivo y cuando ya hay que resolverlo, pues se tiene que recurrir a otro tipo de instancias, ¿no? Y nosotros iríamos al Magis. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué lo necesitas? Vamos a ver, vamos a negociar, ¿no? O ser flexibles, no sé. Desde luego, porque a veces el problema de nuestra vida no tiene por qué solo ser las sustancias, puede ser el trabajo como sustancia en la que nos metemos y nos lleva
a tomar malas decisiones, etcétera, etcétera, u otro tipo de cosas, ¿no? José Luis, ¿quieres hablar, no? Sí. Yo creo que esto que acabas de decir es fundamental para distinguir lo que es discernimiento de lo que es emoción, o lo que son mociones de lo que son emociones. ¿A qué me refiero? A que me parece que es Dios o el Espíritu de Dios quien llega, quien se comunica, a propósito de lo que hablábamos ayer de lo vertical, horizontal, que se está comunicando con la persona. Esto es, no le llamemos taco a cualquier comida, ¿sí? Es decir, yo veo algo bonito, ay, qué bonito, o estoy oyendo una música, ay, qué padre la música, en qué buen mood me está poniendo, etcétera, etcétera. Esas, me parece, son emociones que tienen causas, que están ahí, pero esta insistencia de que no cualquier cosa es discernible o no se enfoca uno a todo lo que está sucediendo, sino aquello donde vamos reconociendo, otra vez a propósito del Kairos que hablabas al principio, donde vamos reconociendo la acción de Dios en la vida. Y me parece que esa es como la gran diferencia entre discernir y elegir, o discernir, escoger, discernir y reaccionar, ¿sí? Pero sí, yo creo que ese supuesto, que como bien dices, probablemente no se comparte con personas que tienen otro lenguaje religioso, otra fe, pues es un supuesto imprescindible para poder hablar del discernimiento. La Ruá, esta de la que hablábamos ayer, el Espíritu de Dios, comunicándose, dice San Ignacio, directamente con la persona. Estamos hablando de la comunicación de Dios mismo con la persona. Bueno, ese es mi... Muy bien. ¿Alguna Alberto? Carlos. Sí, en esa misma línea, precisar que la matriz del discernimiento se comprende en una clave de existencia entendida como diálogo con Dios, y en donde me importa lo que Dios tiene para proponerme, digamos, y responder en ese sentido, ¿no? Entonces la perspectiva creyente es como un requisito fundamental. Pensando en esto y pensando que nosotros solemos tener aulas muy heterogéneas en donde la intencionalidad creyente o la experiencia creyente a veces no es como el condimento o la experiencia más fuerte, hay una pista. Carlos Cabarrús propone el tema del discernimiento humano como una propedéutica al tema del discernimiento espiritual, pensando como en algunas condiciones fundamentales que ayudan a las personas a básicamente lograr como algunas cuestiones que ayudan a vivir la base humana de un modo más o menos positivo y que disponen a la lógica de captar los valores del reino en sintonía con este dinamismo. Me parece que ahí tenemos también como un desafío a nivel de los ARUS de nuestras universidades, de ver qué métodos y qué espacios curriculares transversalizan este aspecto del discernimiento humano para hacerlo accesible a cualquiera, porque un cristiano se enriquece, pero un no cristiano abreva, se nutre, sintoniza, y cómo algunos espacios que podemos ofrecer desde el ARU generan este potenciamiento de la perspectiva propiamente cristiana, ¿no? Y hay una oferta clara de contenido de espiritualidad ignaciana, de espiritualidad o bíblica o cristiana, como también un proceso de maduración en este mismo itinerario, ¿no? Porque creo que las dos cosas deben coexistir, y nuestro espacio, pensando en el Departamento de Formación Humanística allá o el ARO aquí, tiene que ayudar a traducir estas cosas a todas las sensibilidades, ¿no? Con esa pedagogía. Por eso ahí la intuición de Cabarrús ahora se me vino y me pareció como una pedagogía interesante para espacios como los nuestros. Gracias. Muy bien. Alberto, me parece que vas a intervenir. El discernimiento evidentemente tiene mucha similitud con lo que en la vida sacramental se ubica en la confesión, que implica el examen de conciencia. ¿Cuál sería la particularidad, ya se ha dicho mucho, pero la aportación específica desde el carisma ignaciano
¿Y en qué coincide? ¿Hay algo en lo que difiere al respecto con relación a este examen de conciencia tradicional necesario para la vida sacramental de la confesión, etcétera? El discernimiento, en el fondo, es como un examen también. El examen, no sé si sabéis que en la tradición ignaciana, San Ignacio invita a que al final del día pues uno pueda examinar. Examinar la conciencia, entendida como me la enseñaron a mí, no tiene que ver con el examen ignaciano. No sé si aquí estás refiriéndote a lo mismo, Alberto. A mí examinar la conciencia era qué he hecho bien, qué he hecho mal y a ver cómo mejoro, ¿no? Y eso no ayuda a nada, los pecados. El examen ignaciano es cómo pasa Dios por mi vida y qué va dejando y qué va pasando, ¿eh? Y es un ejercicio de imaginación mucho, de razón, y es el mejor ejercicio práctico de discernimiento diario. Como decíamos, las grandes decisiones se disciernen, no estoy todo el día discerniendo cosas. Pero en el fondo el ejercicio ignaciano es un ejercicio de discernimiento, muy pasivo. ¿Cómo pasan las cosas por mí? Quien vaya a hacer un examen ignaciano con una lista o en la tablet de verde o rojo, que lo deje. Eso no es. Eso era lo que a mí me enseñaban en el examen de conciencia. Bueno, hay gente que todavía le vale, que todavía le viene bien, estupendo. Entonces el examen ignaciano, entendido de esta manera, que es muy pasivo también, ¿no? Pues tiene que ver con esto, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta más, alguna cuestión más? Mauro. Gracias. ¿Cómo se relaciona este magis? Pues, bueno, es más como la idea del discernimiento con el principio y fundamento, ¿no? O sea, una idea como si el discernimiento es, sería como una idea en total libertad, ¿no? Pero ¿qué tan libre es si hay cosas que en la vida tenemos como muy estáticas, ¿no? Y al parecer al discernir, vamos discerniendo todo como a partir del principio y fundamento. A ver, no me gustaría entrar en el principio y fundamento y demás, si no te importa, Mauro, por no alargarnos en esto. Pues no todo el mundo sabe lo que es el principio y fundamento, tenemos que explicar los ejercicios espirituales y nos vamos un poco... Vale, yo si quieres en el descanso podemos hablar de eso, ¿te parece? Bueno, lo digo también por tener algo sobre Laudato Si, que lo ajustamos los tiempos, porque el magis creo que si vamos a este ritmo, que no me importa, porque yo estoy a vuestra disposición, pues nos va a llevar también un buen tiempo hasta el café y galletas que nos esperan, ¿verdad? ¿Cuál? Que mucho mejor. Es el discernimiento dentro del magis, porque utilizamos mucho y utilizáis mucho el magis y vamos a tratar de acercarnos a él. El magis tiene que ver con ser los mejores para el mundo, hombres y mujeres para los demás, todas estas cosas están detrás. Detrás de los mejores para el mundo, en mi opinión, esa frase del padre Arrupe, detrás de los mejores para el mundo está el magis y está el hombres y mujeres para los demás. Pero ya solo hablar del magis. Bueno, fijaos, es un principio ignaciano. Luego pondré alguna diapositiva de dónde lo empieza a vivir San Ignacio, ¿verdad? Pero he preferido poner el principio como tal y me bastaría con que nos quedáramos con esta diapositiva, porque probablemente nos puede recordar que lo que a veces pensamos que es el magis no lo es exactamente. No se trata de lo máximo. No es un superlativo, creo que en una diapositiva lo pongo después, sino es un comparativo, sino de lo posible. No es lo máximo, no es ser el mejor, sacar la mejor nota, sacar el mejor puesto en la universidad, etcétera, etcétera, sino de lo más posible. No es la glorificación del poder del ser humano, sino la glorificación del poder de Dios en el hombre. De nuevo, el magis tiene que ver con un movimiento del espíritu. Y si queremos ser más, tenemos que reconocer que Dios actúa en nosotros tendiendo hacia lo mejor posible, no lo mejor
que haga quitar a otros del medio, no lo mejor que descarte a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, es un comparativo desde el punto de vista lingüístico y no superlativo. Y es lo posible, la mayor calidad de lo posible. ¿De acuerdo? Primer principio. ¿Puedes pasar? En sus orígenes, San Ignacio empezó a valorar el magis, porque quería ser el caballero perfecto. Porque quería valer más y ser mejor. El magis no está reñido con el valer más y el ser mejor, pero como lo desidentifiquemos, lo hacemos superlativo y no comparativo. Y lo estropeamos. San Ignacio quería, en la cultura de la época, el deseo de grandeza. Esto lo aprendió en la corte de Castilla. Y el magis no es algo que se le ocurra de repente, sino que lo va, permitidme la palabra, discerniendo a lo largo de su vida. Va diciendo, ¿qué es esto de ser los mejores para el mundo? ¿Qué es esto de ser siempre más, no quedarme con? ¿Puedes pasar, Alberto? El magis aparece en las cartas de San Ignacio, en el libro de los ejercicios de San Ignacio y en las constituciones, digamos, en los escritos fundamentales de San Ignacio, muchísimas veces. Las cartas de San Ignacio nos ayudan a conocer muy bien, en el fondo, cómo Ignacio ponía en práctica lo que vive en los ejercicios, que son la experiencia fundante. Y lo mismo las constituciones de los jesuitas, que valen para los jesuitas y que están adaptadas al mundo de hoy, no son un mero código de leyes que haya que aplicar, sino son son el mejor ejemplo, me parece, de discernimiento, por ejemplo. Bueno, entonces, es importante ver que en los textos fundamentales de San Ignacio aparece esto. Luego es algo importante para él. Muy importante también es que en estos escritos magis y gloria van muy juntos. La gloria de Dios en la tradición ignaciana, y de esto bebe San Ignacio de la tradición bíblica, significa lo más denso de Dios, el corazón de Dios, lo más condensado de Dios, lo más pesado de Dios, pesado en el sentido de denso, no de pelma. No sé si pesado, aquí decís una persona pesada es una persona pelma. ¿Perdón? Mamona, dicen aquí. Bueno, mamona en España me lo entenderían mal. Lo más sustancioso, lo más denso, lo más pesado, lo más característico, ¿de acuerdo? El término gloria en la Biblia y en la tradición ignaciana es, en el fondo, es el ser de Dios. La gloria de Dios es el ser de Dios. Hay algunos textos bíblicos que dicen, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, el templo, Éxodo, por ejemplo. Es el ser de Dios, ¿verdad? Entonces, el magis tiene que ver con el ser de Dios. Caminan juntos. Por eso decíamos antes, que el magis tiene que ver con la potencia de Dios en mí, y no al revés. Porque el magis está en relación con que Dios se revele. Y el magis es finalista en ese sentido, para que la gloria de Dios se revele. No para que yo triunfe, luego a lo mejor triunfo. O probablemente triunfe, porque si aspiro a lo mejor, pues hombre, normalmente me lo reconocerán, ¿verdad? Cuidado, quien actúa con el magis no tiene que decir que no me lo reconozcan, pero que no. El valor está en si esto hace más visible a Dios, el rostro de Dios, o menos visible. ¿Está entendido? Por eso, decimos ahí, se trata de una conformación libre y obediente a la voluntad divina en cada momento, lugar, para realizar lo que sea para mayor gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam, supongo que lo conocéis de los jesuitas, pues tiene que ver con el magis. Es para que Dios se le conozca más, se revele mejor. En el fondo, quien busca el más está facilitando, poniendo una alfombra roja a Dios, no buscando solo
que yo pise la alfombra roja. No es incompatible pisarla junto a Dios, pero ¿está entendido? ¿Puedes pasar, Alberto? Por eso, el contrapeso que necesita el magis es el amor humilde. Si yo quiero vivir el magis, lo tengo que hacer desde el amor humilde. Y amor humilde es el que trata de traducir un término del Nuevo Testamento que conocéis, que citábamos el primer día, que es el agape famoso, o el ágape, ¿verdad? Que es el amor desprendido, generoso, incondicional, etcétera, etcétera. Y un criterio para distinguir y discernir si el magis es adecuado es cuánto más o menos hay de amor humilde en ese más. Por eso ponemos ahí, se llega al más por el camino del menos, sin que el menos sea un despreciativo, ¿vale? El magis tiene sentido dinámico de crecimiento, de progreso. La gloria de Dios no será jamás bastante grande, la persona no alcanzará en este mundo la semejanza con Dios. La mayor gloria no se consigue de manera definitiva. Esto tiene que ver con lo que os decía antes, lo de es comparativo y no superlativo. Que sea dinámico, puedes pasar, Alberto, por favor, tiene que ver, ¿ves? El comparativo con el dinamismo, tiene que ver con que el magis lo que hace es removernos, cuestionarnos. El magis es la manera de vivir en la que busco lo mejor para que Dios se dé a conocer, y esa manera a mí me interpela, me remueve en el sentido que estamos diciendo, por ser un comparativo, por tener carácter dinámico, por no tener carácter absoluto y superlativo, me cuestiona, me remueve. Porque nunca voy a alcanzar el objetivo definitivo. El magis tiene que ver en ese sentido con la verdad que decíamos el primer día, ¿verdad? Fijaos que son fundamentos de nuestra vida. ¿Puedes pasar, Alberto? Muy bien, esto es muy importante, lo del carácter situacional, lo de los contextos. No sé si estáis más o menos familiarizados con un moto de San Ignacio, que siempre que se hace, decide, piensa algo, uno tiene que tener en cuenta tiempos, lugares y circunstancias. El magis es situacional. El magis en la Ibero es distinto del magis en Comillas o el magis en la UCA de San Salvador o la Javeriana, por citar, de Bogotá o de Cali, por citar universidades solo jesuitas. O Córdoba también. Muy importante lo del carácter situacional. Y en ese sentido, los tiempos, lugares y circunstancias y el magis están relacionados como en un círculo. Para vivir con el magis tendré que conocer bien el tiempo, el lugar, las circunstancias, el contexto. No será lo mismo ser el mejor o la mejor aquí que en otro lugar de Ciudad de México, o que en otra universidad. ¿Está entendido? Bueno, la circularidad, y de ahí, y por eso hemos empezado por el discernimiento, para vivir el magis hay que utilizar mucho el discernimiento también. El magis es un criterio de discernimiento para elegir, ¿vale? Yo creo que es la última, Alberto, si no me equivoco. Bueno, su sentido habla de una mayor manifestación de Dios, lo que decíamos antes de la gloria, y también de una mayor identificación con Cristo, pobre y humilde. Esto ya es por añadir algún apunte más, ¿no? Puedes pasar, Alberto. En el fondo, el magis habla de la mayor o menor realización del reino de Dios y de su proyecto salvífico, de la gloria de Dios, de su revelación, tanto en su dimensión cuantitativa como en su dimensión cualitativa. Dios es más glorificado cuanto más se ayuda a las almas a alcanzar el fin para el que somos creados. Si pensamos el magis solo desde la clave del éxito personal, pues nos irá muy bien probablemente, pero haremos una identificación, creo, inexacta. Si pensamos el magis en la clave de
¿En qué medida? Tú antes preguntabas, el discernimiento, ¿cómo se puede medir, verdad? ¿En qué medida estoy viviendo desde el Magis? Es si Dios se glorifica más, si el reino de Dios se hace más presente, si realmente lo que yo busco con el más tiene relación con eso, está en función de eso. No solo por mi propia gloria, por mi propio éxito. Si el Magis es un comparativo y no un superlativo, no es el absoluto de mi vida, sino es algo que... si el Magis deja sitio a todo esto, ¿de acuerdo? Una última, creo. Buscar el Magis, por tanto, no es un camino fácil. Hay que luchar por superarse y por sobrepasar ciertos límites. Nos vamos a encontrar con límites para el Magis. Muchos, más de los que pensamos. Aquí presentados parecen fáciles, porque para alcanzar el Magis el ser humano debe dejar de lado sus necesidades y tendencias. Y el Magis va a estar dinamitado muchas veces, con bombas de racimo a su alrededor, ¿no? No pasa nada. Una más, creo que es la última. Bueno. Para alcanzar el Magis, el ser humano debe dejar de lado la apatía, la atonía, la mediocridad, el compromiso reducido y el encerrarse en su propio mundo. Tan peligroso es querer ser el mejor o la mejor sin tener en cuenta el reino de Dios, la gloria de Dios, como este tipo de mediocridades, compromisos reducidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que podemos decir del Magis. Hay cosas que he ido pasando un poquito deprisa, también por el tiempo que estamos, pero se abre el debate, sí. Juan Carlos eres, ¿verdad? Perdón. Gracias. Yo solo quería comentar que la idea del Magis a los estudiantes les queda un poco lejana si no trabajamos cosas que son previas, que es, por ejemplo, el seguimiento de su propio desarrollo, la autonomía, la agencia personal. Es decir, como que el proyecto de Magis suena como en esta búsqueda no solo de el mejor bien para mí, sino sobre todo para los demás, pero eso está un poco lejano en términos prácticos. Entonces yo trato de convertir un poco como unos previos, una propedéutica que tiene que ver que en la docencia si fomentamos por ejemplo, este ejercicio de monitorear su propio proceso educativo, de ver cómo van avanzando. No es que estén llegando a la idea del Magis, pero sí pienso que es como una base necesaria. Es decir, estudiantes que no toman como las riendas de su propio proceso educativo en sus manos y van viendo su progreso, pues es difícil que después estén pensando en acciones que pueden solo contribuir no solo a su desarrollo, sino a los otros. Entonces, lo digo nada más por poner como algo como en clave un poco medio didáctica para nosotros como profesores, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguna intervención más? Alberto. A veces el Magis es malentendido, comprendido como hacer la mayor cantidad de cosas. Y entonces las personas acaban agotadas o en burnout o en un desgaste. Y entonces entiendo que tiene que ver más con la calidad con la que hacen las cosas, entendida la calidad como la mayor gloria de Dios y no con la activititis de hacer y hacer y hacer y hacer, creyendo que al hacer mayor cantidad de cosas estamos viviendo el Magis. Cierto. No se trata de hacer muchas cosas en cantidad, ni tampoco de que sean de la mejor calidad para mí mismo, que puede ser... El problema puede ser también la calidad, si no relacionamos tanto la cantidad como la calidad con la gloria de Dios, el reino de Dios, porque yo puedo hacer muchas cosas de gran calidad que a lo mejor no son Magis. Son reconocidas y son valoradas, pero no son Magis. ¿De acuerdo, Mauro? Desde una perspectiva ética se acerca a una idea de excelencia, pues, pensando excelencia también con estas cuestiones de contextualizada, de virtudes, no sé, ¿cómo traducir eso? Sí, es la excelencia para que esta excelencia alcance a otras personas también. No es la excelencia para mí. Sí, claro. ¿Vale? Vale.
en ese sentido sí. El magis tiene que tener una traducción en claves éticas, desde luego. Maru. A mí obviamente creo que para la mayoría el lenguaje es muy conocido, digamos, ¿no? Pero me queda la inquietud de lo que hace rato mencionaba Carlos. Me gustaría que de una manera muy breve pudieras hacernos una traducción de cómo trabajar desde el discernimiento para llegar al magis en alumnos que quizás no entiendan estas palabras o que no sean católicos, cristianos o que no estén, porque sí me parece que es una parte importante de la formación que queremos dar, pero como que y te estoy pidiendo a lo mejor algo muy complejo, pero sí quisiera como en 2 pistas. Sí. Esta sería la manera de llevarlos a un discernimiento y esta sería la manera de alcanzar un magis en cualquier tipo de estudiante. Gracias. Vale, yo lo puedo hacer, pero Carlos y José Luis, si quieren ayudarme, yo también encantado. ¿Quieres intervenir en esta dirección, Carlos, o es otra pregunta? ¿Vale? Sí, yo creo que al final… perdona, es nuestros estudiantes aquí, vamos a que los que sean de fuera, cómo ayudarles a que a que apliquen, vamos a decirlo así, porque no buscamos que disciernan cristianamente, sino por su variedad, ¿no? ¿En qué medida el discernimiento les puede dar y en qué medida el magis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que subrayar? ¿Vale? Si empiezas, yo encantado, yo también diré ahora algo al respecto. Bueno, un poco siendo Amaru, que has trabajado la cuestión reflexiva, ¿no? Entonces, yo creo que, o desde mi punto de vista, yo doy realidad contemporánea de México y entonces al final dices, lo que intentamos es modelar, yo diría en algún sentido, y hacia dónde podemos apuntar, pues puede ser el magis ignaciano, que sería el reino de Dios, pero yo lo planteo más plural a mis alumnos en que dices, pues hay otros modelos, no es nada más el magis ignaciano, y entonces la cuestión es ahí precisamente llegar a la reflexión de que lo que ellos elijan tiene sus consecuencias, ¿no? Y entonces lo que intento también es ampliar la mirada y al final que esa realidad es plural, pero que sí sean conscientes de esa, yo diría, diversidad, pluralidad y de las consecuencias de su actuar, ¿no? Es un poco lo que yo diría por ahí en esta parte. Y llegar al magis es que yo diría para mí en ese sentido sería que ellos reflexionen y digan, esta es la consecuencia de lo que pienso, ¿no? Porque ya vienen con modelos de su escuela, de lo que ven, de su entorno, y entonces a lo mejor puede llegar de repente aquí, proponemos otra cuestión y dicen, esto no me checa, ¿no? Que ya lo habías planteado cuando llegan los alumnos y sus papás dicen, no, pues en esta universidad te traemos porque vas a ser muy competente, vas a encontrar trabajo, y de repente lo que planteamos aquí puede chocar como con esa, ahora sí, imaginario que hay, ¿no? Nada más. Luis. Gracias, yo lejos de mí ayudarte, al revés, te la complico todo, hermano. No es cierto, ¿no? Eso de los tacos estuvo muy bien. No todos son tacos, ¿verdad? No toda comida. No toda comida. Es que a cualquier taco comida, le llaman cena. O sea, no cualquier cena, no cualquier taco es una buena cena. Bueno, y retomando esta imagen de los tacos y la cena, traducciones del discernimiento a un lenguaje, digamos, secular o desvincularlo de esta… O aplicaciones, para que no sea solo eso. ¿Perdón? Aplicaciones del discernimiento. Ok. Pienso, por ejemplo, en la de Chris Lowney, de liderazgo al estilo de los jesuitas, donde precisamente aplica el discernimiento o trata de como extraer la estructura del discernimiento de San Ignacio para conducir o propiciar una toma de decisiones, ¿sí? A mí me parece que son grandes esfuerzos, son incluso metodologías que pueden ser incluso eficaces. Mi dificultad resulta la misma, es decir, separar la mirada, la perspectiva, la cosmovisión cristiana que tiene San Ignacio para, es un poco, a ver si logro, si el ejemplo aclara, es como el mindfulness que separa toda la espiritualidad y nos quedamos solo con el envase.
la técnica del mindfulness y prescindimos de todo lo que hay detrás de espiritualidad y de vinculación, de relación con, si me explico, me parece que estos ejercicios por secularizar, digamos, las técnicas de San Ignacio, dice uno, bueno, seguramente llevan a métodos, a formas, prácticas de tomar, de elegir, pero creo que hay un aspecto problemático y quizá yo he encontrado una pista que puede ayudarnos no a secularizar, pero probablemente a darnos a entender. Y es la de San Irineo de León cuando dice, pues la gloria de Dios es que el hombre viva. Sí, y en la medida en que encontremos que hay más vida en las personas, que podemos llamarle reino de Dios, construcción de reino de Dios, construcción de mejoramiento, crecimiento personal, etcétera. Donde hay más vida, hay más gloria de Dios. La palabra Carlos izquierda, luego Azucena y luego Carlos aquí a mi derecha y Alberto, vamos en ese orden. No me olvido de lo que has preguntado, Maru, ¿eh? Yo creo que es que la pregunta de Maru es la pregunta, en el sentido, creo, ¿no?, de cómo podernos ayudar a encontrar un lenguaje común, ecuménico incluso, o sea, de casa común, justo, nunca mejor dicho. Y pensaba, no sé, muchísimo como en estos esfuerzos que hubo mucho por parte de, pues, ¿qué?, maestros de espiritualidad, maestros de novicios, de novicias, de los años 70, 80, 90 en América Latina, y me encontré otra vez el textito aquí del sapo Carlos Rafael Cabarrús, que fue maestro de novicios en Centroamérica, que estudió antropología aquí en México, en el Ciesas, y su famoso librito La osadía de dejarse llevar, que era justamente esta lectura del discernimiento en clave latinoamericana. Y me acuerdo que él decía muchísimo, no, a ver, esto no es una ideologización del discernimiento, o sea, no es un tema de militancia política, que la puede tener, es válida, legítima, pero la pregunta que ellos se hacían, me acuerdo mucho de escucharlos y de leerlos, era cómo hacer que el pueblo común, ¿no?, pueda entender, vivir, disfrutar, dejarse llevar en la osadía del discernimiento ignaciano. Y creo que el pueblo en común en general no es pobres, sino estudiantes, profesores, amas de casa, obreros, gente que está como haciéndose esa pregunta, ¿no?, profunda, compleja, sofisticada, sobre la osadía de dejarse llevar. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo en traducciones, ¿no?, traductore, traditore, ¿no?, o sea, siempre se traiciona algo, ¿no?, y tengo la impresión de que la traición es justamente la que decía José Luis, en el sentido de que se edulcora, ¿no?, como que se le quita una parte, etcétera, para que no le dé miedo a la gente, ¿no? A ver, vamos a hablar de esto, pero ojo, esto no es necesariamente algo religioso, etcétera. Y yo creo que más que una traducción es una serie de claves de interpretaciones, porque lo que te preguntaba Enrique Alberto, o sea, ¿cómo puedo yo confirmar que esto tuvo sentido? Bueno, pues se acrecienta la fe, la esperanza y la caridad. Aquí lo que dice Cabarrús es que una confirmación es que justamente el ser histórico construye más comunidad, sí, o sea, reconociendo las dificultades, creciendo dentro de ellas, aceptando las contradicciones, es decir, como insertado en la realidad. Creo que también una de las confirmaciones es justamente que entonces el discernimiento lleva a construcciones como mucho más creativas y tal vez mucho más misericordiosas del ser y estar en ese momento. Entonces, yo no sé si son un tema de traducción, sí creo que es un tema también como de saber desde dónde históricamente estamos construyendo la propuesta del discernir. Vale, gracias. Azucena, te paso el micrófono. Gracias. Yo no sé si contestar la pregunta de Maru, pero lo que puedo hacer es compartir yo cómo abordo este tema con mis alumnos, ¿no? Yo lo que les digo a ellos es, si bien pueden ser de distintas tradiciones religiosas, están en una universidad jesuita, cuyos valores están mermados en toda la educación, ¿no? Entonces, lo que hago yo, Maru, es una vinculación, y yo les explico cómo el rector y la universidad jesuita nos pide que en todas las acciones que hacemos generemos incidencia, e incidencia es una mejora para el otro. Y cómo en ese hacer, en ser el mejor, no es el mejor por mí, sino es el mejor poniendo a la persona en el centro
y considerando la importancia de la casa común. Entonces retomo un poco la Laudato Si, retomo un poco la Fratelli Tutti, y es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras para ser mejor, siempre que lo que estás haciendo no perjudique al otro. Y al contrario, siempre que lo que estás haciendo estés pensando en el otro, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy lógico, ¿no? Les digo, a ver, te quieres volver capitalista, quieres ser empresario y quieres generar muebles de madera. Por pura lógica, no puedes agarrar todo el bosque y talarlo, porque por pura lógica, mañana no vas a tener con qué hacer más empresa. Entonces, pues no sé si te doy la respuesta, pero al menos yo sí lo abordo con ellos, les pongo algunos ejemplos un poco menos religiosos, quizá algunos cuentos, hay por ahí un cuento que se llama El Órax, del doctor Seuss, que está en inglés, y lo adapto como para ellos vean, es una simple cuestión de lógica, si actuamos sin pensar en el otro, en el entorno, en la parte ecológica, mañana no hay entorno, y si no hay casa común, pues mañana tampoco existo yo, ¿no? Entonces es como una cuestión de, para mí, de simple lógica. Espero que te aporte un poco. Vamos con Carlos, Alberto y Mariana. Sí, yo pensaba, porque esa es la pregunta que nos hacemos, y pensaba que para mí tiene que ver con contenidos y tiene que ver con métodos estrictamente cruzados, y que desde cada área podemos hacer como un aporte al modo de un mosaico, ¿no? Sí, pero para construir un mosaico tenemos como que sentirnos que tenemos que coincidir en cuál es la imagen a la que queremos aportar. Entonces, entre el cuerpo de los que trabajamos, tenemos que tener una imagen en común, y que yo sé que voy a poner esta piedrita de este color aquí, y que sumará a la construcción del mosaico. A lo mejor no todos todo, como decíamos ayer, sino un poco desde cada lugar, ¿no? Y entonces me parece que esa distinción de cuál es el proyecto y cuál es la visión humana a la que queremos aportar es como fundamental. Traspasarles a los chicos también, ayudarlos a distinguir que hay diversos proyectos de realización humana en danza. Y porque a veces, o sea, ayudar a desnaturalizar me parece una muy buena práctica. Porque a veces hay como una única manera de entender para qué estamos acá en el mundo. Y a veces ni siquiera la preguntamos, la cuestionamos, es como que estamos acá para esto. Sí, solo para esto. No, hay muchas maneras, o muchas propuestas de realización humana. En ese proceso de cuestionar, digo, ahí yo haría la propuesta de cuál es la imagen cristiana de la realización humana, que pasa por estas cuestiones que ya dijo Quique. Y que también encuentran un cierto cristocentrismo irrenunciable. O sea, puesto con el Hijo es San Ignacio. O sea, no hay... Y ahí hay una referencia cristocéntrica que remite al reino y que remite al Padre y a una kenosis, en donde más vale que yo desaparezca para que él brille. Entender que hay otro paradigma de ser humano que no es el de la gloria del mundo, sino que pasa por otro lado. Me parece que todas nuestras materias podrían como ir en esa línea. Y la práctica de la deconstrucción de mentalidades hegemónicas ayuda, lo hagamos desde donde lo hagamos. Entonces, no sé, yo ayer tuve la gracia de participar de la clase de Mariana, ¿no? Y ella está deconstruyendo la noción del amor. Bueno, ahí hay una práctica concreta de construcción, de cuestionamiento, que para mí siembra algo potentísimo, ¿no? Y si después en algún momento emerge la cuestión del amor desde este paradigma de que amar es chico, pero para que el otro brille, bueno, brillante. No sé, se me ocurren como esas cuestiones, que metodológicamente podemos hacer aportes y desde los contenidos hacer que emerja, lo dijo Carlos recién allá, otra vez trayendo a Cabarrús, el proyecto del reino, los valores de la vida de Jesús, como cuestiones que aparezcan, ¿sí? Cosas que, si no son en voz alta, no es una respuesta mía, pero... La pregunta de Maru es, yo creo que la pregunta del seminario, que tiene que ver cómo promover esto en el área de reflexión universitaria y en todos nuestros ámbitos formativos. Y además yo creo que sé que Maru también tiene respuesta muy fundamentada, que también me gustaría escuchar. Además de la pregunta que es para Enrique y que nos comparte a todos y a todas,
si nosotros entramos con nuestros estudiantes con un lenguaje que les huela a religioso, el 80% nos va a rechazar de entrada porque la religión no les ha dado respuesta a lo que ellos están buscando en su sentido. Y entonces, de acuerdo con la experiencia mía y de varios profesores y profesoras, por lo menos del área de ser persona, sería, lo digo con mis palabras, entrar, bueno, con las palabras de Ignacio, entrar con la suya para salir con la nuestra, que tiene que ver, como decía Juan Carlos, con empezar por cuestionarles cuál es el sentido que quieren darle a su existencia en función de las posibilidades que tienen a su alcance y las implicaciones de cada una de las opciones para ellos mismos y para los demás, que también entiendo forma parte del discernimiento, la evaluación de las opciones y sus implicaciones, y las implicaciones para ellos mismos, para ellas mismas y para las demás en términos de justicia social, en términos de desarrollo sustentable, sin desvincular con su vivencia de la trascendencia, sea que su vivencia de la trascendencia sea acorde con la fe católica o con otras fes, pero sin desvincularlos de su ser y actuar en el mundo en función del ámbito también trascendente, y diríamos nosotros para la construcción del reino de Dios, y en algún momento se ofrece ese vínculo, pero no desde el principio ni como eje, sino como para generar esta curiosidad de manera seductora. ¿Qué tiene que ver mi ser en esta tierra con mi ser también de relación trascendente? Y en términos de lenguaje de derechos humanos, de justicia, de paz, pues estamos también hablando evidentemente desde el ámbito cristiano, y ya cuando se ha abordado todo esto, entonces se ofrece la perspectiva católica, que entonces sí les genera cierta curiosidad y dicen, lo que he vivido en el ámbito familiar, social, tiene algo que ver con todo esto, y en varias ocasiones les lleva a querer curiosear, ¿no? Y en lugar de a mayor gloria de Dios es qué es lo más humanizante, qué es lo más deshumanizante, y en ese sentido, qué postura quieres elegir y qué tan congruente estás siendo en tu actuar con esa postura que dices sostener. A ellas les hace sentido, y pues tiene que ver con todo esto, pues, por ahí iría. Gracias, Alberto. Mariana, y luego Mariano. Bueno, primero recupero lo que se ha dicho aquí en aquellos y aquellas que nos acompañan de manera remota. Hablan sobre el discernimiento y sobre el magis. Dice Teresa Freitas: entiendo el discernimiento como esa capacidad de transformar una emoción, es decir, transformar una idea, pensamiento o experiencia. Después Luz Helena Rosqueta nos dice: enseñar y fortalecer la capacidad de reflexión del discernimiento en los alumnos para que puedan fundamentar su actuar y compromiso en el mundo, entre paréntesis, bien común. Lourdes dice: el discernimiento implica proyectar, futurizar, dar contenido a la vida biográfica. Y también para Lourdes, el magis ignaciano me parece que no es calidad, excelencia, competencia, etcétera, o cualquier otro término que a veces cosifica a la persona, porque las usamos para las cosas y personas. Considero que podría ser entendido como plenitud personal, ser mejor persona, eso es la esencia de la formación. Bueno, y voy a aprovechar el micrófono. Creo que uno de los elementos por los cuales la juventud a veces se niega o un poco gira la cabeza o no escucha desde la perspectiva cristiana, creo que es importante reflexionar que a lo mejor ve una incongruencia entre la institución de la Iglesia y los valores que la Iglesia representa. Y en ese sentido, yo creo que el Laudato Si, ese documento me parece muy valioso y muy valiente por parte del Papa Francisco, porque lo que intenta es eso mismo, traducir a un lenguaje universal la idea de los descartados, la idea de lo que sería la ecología integral. Me parece que es un esfuerzo para decir, a pesar de todo, entendemos que debe de haber, y es muy importante para la Iglesia, que haya un lenguaje común, y un lenguaje común al que puedan acceder personas independientemente de su creencia, ¿no? Entonces yo creo que sí es un esfuerzo importante, y creo que el mismo Laudato sí puede leerse desde una perspectiva no únicamente católica, cristiana, religiosa, ¿no? Entonces, yo lo digo también desde mi experiencia. Yo ya les había comentado, mi familia no es católica, digamos, practicante,
otra familia, la familia de mi papá, pues muchos de ellos no son creyentes, entonces yo también me he aproximado así, como hallar qué es lo que hay de la casa común, de lo universal, dentro de los preceptos singulares a partir de la perspectiva cristiana, ¿no? Vale, os propongo, ¿quieres intervenir, Alberto? Bueno, os propongo lo siguiente, que intervenga Mariano. Alberto, te damos 2 minutos porque has tenido una intervención ya larga, y yo contesto un poco a Maru. Y luego, antes del café que nos espera hoy, Magis, hoy es café Magis, hoy es café Magis, hacemos una presentación de Laudato Si y luego vamos a una lectura, y voy a simplificar la lectura, voy a quitar algunas cosas por cuestión de tiempo, ¿vale? Mariano. Un poco pensando en lo que Maru dice, yo retomo todo lo que dijo Alberto. Acércate al micrófono, que si no te oyen los... Para mí es muy importante, sin tomar la pedagogía ignaciana, que los alumnos desarrollen el concepto de empatía. Y a mí me ha funcionado muy bien echar a volar la imaginación, pero tomar la experiencia de los otros. ¿Qué hago? A todos los que se han ido de intercambio, les pido que platiquen sus experiencias. ¿A dónde te fuiste de intercambio? A Tokio. Platícame qué es vivir con gente que ve el mundo diferente. ¿Te fuiste a la India? ¿Te fuiste a Estados Unidos? ¿Te fuiste a qué lado te fuiste? Y a los otros les pido que jueguen, que imaginen a dónde quieren ir. Porque si quieren ir a otro lugar en donde no hay católicos, en donde no conocen a San Ignacio, en donde ven el mundo diferente, lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos. Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Y a partir de ahí empezar a aplicar esto que traemos, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Mariana, desde la Ibero, la gente que está en la Ibero debe traer ese sello, sea creyente o no. Algo tenemos que hacer para que la Ibero deje una marca en ellos. Y entonces es fundamental esto, que ellos sean empáticos, que ellos trabajen con los demás, tal vez no para la mayor gloria de Dios, pero sí para construir una mejor comunidad, trabajar por los demás. Y pongo de referencia pues la metáfora quinta del Castelló Meliá, donde habla de el trabajar en lo civil, en lo social, ser solidario, trabajar por los demás, para los demás, haciendo un poco de lado todos estos conceptos cristianos para trabajar con los que no son cristianos. Pero es fundamental eso, el sello de la Ibero y empatía con los otros, porque si no, no hay posibilidad de diálogo. Entonces hay que interpelar esa realidad, construyendo ese relato, partiendo de todo lo que queremos, pero para mejorar la comunidad donde estamos. Yo aportaría eso. Gracias, Mariano. Alberto. Menos de 2 minutos. A partir de la aportación de alguien en línea, de que procedemos desde el método de la reflexión crítica, sí, pero la manera de proceder desde el área de reflexión universitaria con carisma ignaciano es que partimos con los y las estudiantes desde invitarlos a identificar qué les mueve, qué les impulsa, qué les entusiasma, qué les apasiona, es decir, desde la propia vivencia, y desde ahí se reflexiona esa vivencia, pero no es un acercamiento exclusivamente racional, exclusivamente intelectual, exclusivamente conceptual, como pudieran ser otros enfoques también respetables, ¿no? Y esto pues es sustantivo en nuestra manera de proceder con nuestras queridas estudiantes, partir de invitarlos a identificar qué les mueve, que pues estaría en acorde con el discernimiento. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, entonces yo me adelanto a algo, Maru, que podemos hacer mañana. Mañana vamos a reunirnos con las personas que estáis más al cargo, digamos, de ARU, para tratar de recoger algo de lo que hemos estado trabajando en el seminario, ¿verdad? Pero ahora, ciñéndome al Magis, al discernimiento, y si esto es un disparate, lo quitáis del medio, ¿eh? O sea, que yo aquí no vengo a decir esto, ¿no? Pero yo sí que creo que yo a los estudiantes, y dado que el ARU lo pueden hacer a lo largo del grado, cuando ellos quieran y demás, yo sí que diría, cuando entren y cuando salgan de los estudios, ¿hay alguna manera de que, sin cambiar el ARU, porque no os digo que lo cambiéis, de que se les ponga cuando entren esta preocupación, esta pregunta?
dado que los estudiantes de la Ibero, como todos los estudiantes hoy en día de universidades jesuitas, que queremos que piensen en global y actúen en local, think global, act local, que lo dijimos el otro día, ¿verdad? ¿Cuáles serían las 3 cuestiones que a nivel global y local son importantes para nosotros? Es el cuidado de la casa común, es el ejercicio de la reconciliación, invento, o sea que no tienen por qué ser esas, pero que tengan que ver con lo global y con lo local. 3 necesidades que pueden ser también respuestas a problemas o a preguntas, pero yo subrayaría necesidades para que no pensemos solo en problematizar a la gente. ¿Cuáles serían 3 cuestiones que un estudiante de la Ibero tiene que tener en cuenta durante todos sus estudios, que valgan para lo global y para lo local, en los que trabaje con el Magis ignaciano? Necesitaremos a lo mejor alguna persona que siga eso, algún tutor, alguna tutora, algún coordinador, alguna coordinadora. Insisto, no vengo a cargar de trabajo a gente, no penséis que es eso, pero tiene que ver con la casa común, tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con los más descartados. Pongo 3 ejemplos, tiene que ver con cuestiones que afectan más a poblaciones indígenas, ¿vale? Yo diría solo 3, como 3, y ahí que los estudiantes trabajen en sus estudios desde la categoría del más. Discernimiento, lo mismo, al empezar los estudios en la Ibero y al acabar, que el discernimiento les ayude a conocerse mejor, a ser más conscientes de todo lo que trabaja en ellos y en ellas. Ya digo, no se trata de traducir el discernimiento, sino decir, creo que el discernimiento tiene que ver con el bombardeo de la vida en la que vivís, no solo de la información, mucho más que nosotros. Y en qué medida el ARU les ayuda a conocerse mejor para trabajar por el más en esas 3 cuestiones. Irían en paralelo las 3 cuestiones globales y locales y el autoconocimiento. Yo no sé, creo que os decía el primer día que hay un profesor en nuestra universidad que les hace pararse a las 8 de la mañana 5 minutos a todos los que vienen, a todo correr, 5 minutos de 1 o 2 horas de clase, para que sean conscientes de quiénes son, y de qué les afecta, y de qué les bombardea, y de qué tira de ellos, y de qué movimientos les llevan a ser los mejores y las mejores empresarios o las mejores empresarias. ¿Vale? Pero mañana podemos hablarnos sobre eso. ¿Vale? Bueno, si no hay más intervenciones, os propongo que antes de irnos al café, comencemos con la sesión sobre la Laudato Si, que va a quedar un poco recortada. Yo os he preparado unas diapositivas que os pasarán y el objetivo de las diapositivas era que las utilizáramos en estas 2 primeras horas, de las que ya hemos consumido mucho tiempo, y en las 2 siguientes. Pero ahora rehacemos todo. Ya que tenéis asignaturas que tienen que ver con los futuros sustentables, desigualdad y justicia social, me parecía que podía ser útil que nos acercáramos a Laudato Si. ¿De acuerdo? Igual que podía ser útil acercarnos a la antropología cristiana e ignaciana, pues a Laudato Si. ¿De acuerdo? Entonces puedes pasar, Alberto, una vez más. Pásalo si quieres. Bueno, y las cuestiones que habíamos preparado tenían que ver con Laudato Si y la Biblia, Laudato Si y la crisis socioambiental, Laudato Si y la tecnocracia, Laudato Si y el diálogo, Laudato Si y los descartados. Como son muy amplias y no nos va a dar tiempo a todas. Lo que vamos a hacer ahora es una breve presentación de Laudato Si, de sus partes, por si no lo conocéis, teniendo en cuenta que habríamos tenido que acercarnos a todos estos elementos. Nos acercaremos a los que podamos. A lo mejor dejamos de lado la Biblia, porque de alguna manera algunas de las cuestiones de las que hablamos ayer en Génesis 1:11 están en Laudato Si. Vale, entonces, Alberto, puedes pasar. Es una sencilla presentación de Laudato Si, para sobre todo los que no la conozcan. Laudato Si tiene
246 números, ahí falta la palabra números, y 172 notas. Y tiene una introducción y 6 capítulos, que tiene, creo, su lógica, que vamos a tratar de presentar brevemente. El primer capítulo, eso lo podéis utilizar, eso lo tenéis, como os lo pasan en la presentación, así tenéis los números. El primer capítulo recorre los aspectos principales de la crisis ecológica actual. Entonces, empieza Laudato Si diciendo, vivimos una crisis ecológica. Como sabéis, la Laudato Si ha sido muy reconocida por gente que trabaja en la ecología desde la ciencia. Y el punto de partida elegido podía haber sido la tradición cristiana, podía haber sido, y ha elegido la crisis ecológica actual. Entiendo, no sé si era la intención del Papa Francisco o no, pero leyendo la Laudato Si, la he trabajado bastante, entiendo que tiene su intención, que es decir, la aportación que puede hacer la Laudato Si tiene que ver con la crisis que vivimos. Y es una respuesta, una más entre muchas, a la crisis que vivimos. Luego reunámonos y hablemos de la crisis ecológica actual. Y el Papa en la encíclica pues, va presentando en esos números algunos de los elementos que caracterizan esa crisis. No es el único que lo puede hacer. ¿De acuerdo? Vamos adelante. El segundo, una vez que nos hacemos conscientes de la crisis que vivimos, vamos a tratar de recoger y presentar algunos textos bíblicos que nos ayudan a acercarnos a la ecología. Y en concreto, aunque luego lo tendríamos que ver, pero lo vamos a saltar por el tiempo en el que estamos, creced y multiplicaos, dominad la tierra, y el texto de Babel están muy presentes en la tradición bíblica, en Laudato Si. Luego también los planteamos nosotros ahí en la antropología en función de Laudato Si. Ya no lo vamos a repetir, ya no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero se acercan algunos textos bíblicos a esos dos que os he dicho, y hay otro que es el de la famosa frase de "y vio Dios que era bueno" de la Biblia, ¿verdad? La creación como un bello lugar. Y otro texto bíblico que utiliza el Papa Francisco es la relación entre creación y resurrección, ¿vale? Lo anoto porque lo podríamos haber visto, pero ahí queda. Y cuando veáis las diapositivas, pues que os suene por lo menos, que lo íbamos a ver aterrizado aquí, pero no lo vemos, ¿no? El tercer capítulo, y también es amplio, habla de las raíces de la crisis ecológica para entender sus causas y elaborar una ecología integral. Este sería probablemente el concepto fundamental de Laudato Si. Hay dos conceptos fundamentales. En mi opinión, uno es la ecología integral y otro es que no se puede hablar de dos crisis, que no hay dos crisis, una ecológica y otra social, sino que hay una crisis ecológico-social. Cuando decimos Laudato Si, ecología y el impacto en los descartados, tiene que ver con esto, ¿verdad? El Papa ha insistido mucho en que no separemos el tema del medio ambiente de las consecuencias que tiene el descuido por el medio ambiente en muchas personas. ¿De acuerdo? Y eso está en relación con el concepto ecología integral, concepto al que dedica un capítulo. Bueno, pues a ese capítulo nos acercaremos en la medida de lo posible después del café. El quinto, ¿qué podemos y qué debemos hacer? Fijaos, podía haber partido Laudato Si diciendo ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Yo trabajo en la universidad con un grupo de personas que, se lo digo en confianza a mis colaboradores, siempre tienen el mismo problema. Que antes de decir qué podemos y debemos hacer, ya dicen vamos a hacer algo. Recientemente ha habido un problema importante en las universidades españolas, una situación importante en las universidades españolas que afectaba a todas, y cuando me puse a trabajar con este grupo, antes de decir debemos hacer algo, conviene, no conviene, ya es
vamos a hacerlo. Pues el Papa dice que debemos hacer, ¿no? Y el último capítulo presenta la espiritualidad ecológica y la educación ecológica. Presenta algunas pautas más concretas. Por lo tanto, la encíclica creo que es una encíclica muy completa en el sentido de que parte de la situación actual, busca entender un poco las causas en las que estamos, se acerca a un concepto que es propio de Laudato Si, que es la ecología integral, o la única crisis, no dos crisis, y luego pregunta, ¿qué hacemos? Y ahí es donde, por ejemplo, entra la parte del valor que da al diálogo con instituciones universalmente importantes, y por último pues da unas pistas en clave de espiritualidad de la ecología y la educación de la ecología, que van más dirigidas a quien está un poco a pie de obra, porque, como sabéis, pues se multiplican los lugares en donde se habla de cómo vivir una espiritualidad ecológica. Ahora hay muchos lugares en el mundo, no sé si aquí, me imagino que también aquí, donde se dan ejercicios espirituales en clave ecológica, o se dan cursos o retiros de espiritualidad ecológica. Y lo mismo, educación ecológica para nuestros y nuestras estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto por presentar en Laudato Si. ¿Puedes pasar, Alberto, por favor? Bueno, entonces, aquí ya estas me las voy a pasar, ¿eh? Aquí ya entraríamos al ejercicio de la lectura. Yo os propongo que, aunque sea, adelantemos 10 minutos el café, porque me voy a saltar la lectura de la Biblia, porque, como veis, pues en esta diapositiva tenemos la alteridad, que lo vimos ayer, tenemos el crecer y multiplicados, que lo vimos ayer, están nuestros números, ¿no? Y pasas, Alberto, una diapositiva y tenemos Babel, que también lo vimos ayer. En las propuestas de lectura que le pasé a Guillermo y que creo que os ha pasado, está la de un artículo que yo escribí en su momento sobre el trasfondo de Babel en Laudato Si. Y ahí se puede leer este aspecto. ¿De acuerdo? Lo pasaríamos entonces y luego vendría... Esto sí me interesa más. Laudato Si, medio ambiente, desigualdad y justicia social. Entonces, ¿os parece que paremos ahora aquí y vayamos al café y volvemos a las galletas? Y volvemos a las 11:20 máximo. Damos media hora, damos 25 minutos. ¿Cuánto queréis, Mónica? ¿Media hora? Vale, a las 11:20 sí que os pediría que nos sentemos para irnos a la 1 y haríamos un ejercicio de lectura guiada de algunos puntos de estos. Diré, y enseguida y me podéis decir, vamos a pararnos más aquí o menos, y luego sí que me gustaría hacer un pequeño ejercicio de evaluación final. Todo esto lo tenemos que encajar desde las 11:20 hasta la 1, así que haremos un milagro.
¿Puedo escuchar? ¿No te molesta si me quedo? ¿Qué es lo que te interesa de él? Bueno, es que, o sea, mi pregunta es, ¿qué tan libre es como esta opción de discernir si tenemos como ya muy establecido un principio fundamento? Sé que el principio fundamento tendría que ser la opción por Dios y esta idea, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tan libre es como moverme en las decisiones? Claro,